La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos concluyendo el estudio de la carta, yo le llamo libro, el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo número 13, allí sentadito, tome su Biblia. Y le recuerdo que el último versículo que leímos fue el versículo 7, donde nos dimos cuenta que no es solamente cómo predica el predicador, el líder, el pastor, sino qué clase de vida tiene. Y si se puede imitar esa vida, la imitamos. Si no, Entonces vamos con el versículo número 8. ¿Lo tiene allí? Versículo 8. Dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué bonito, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Jesucristo es el mismo en su amor, en su mano extendida, en su capacidad de perdonar los pecados. Escuche, aquel hombre que mientras toda la humanidad quería apedrear esa mujer adúltera, que de por sí en ese tiempo en Israel había una injusticia terrible, tremenda, porque 2 eran sorprendidos en adulterio. De hecho, esa mujer puede ser que estuviera sola, pero se estaba acostando con un hombre casado. Entonces tipificaba el adulterio. A ella la tomaban y la apedreaban y al hombre no le decían nada. Una sociedad totalmente machista. Pero mire cómo el Señor le dice a esa mujer que está lista y dispuesta a que la apedreen, después de que le espanta a sus acusadores diciéndoles: listo, si no hay problema, la ley de Moisés dice eso, que hay que apedrearla. Pues el que no tenga pecado, el que esté libre de pecado, que le pegue el primer rocazo, no importa, bien en adelante se van los demás. Ninguno fue capaz de hacerlo. Y cuando todo el mundo se ha ido, este señor, este maravilloso hombre, se levanta y le pregunta: bueno, mujer, ¿y tus acusadores? Y ella le dice: no están. ¿Se fueron? Sí, se fueron. Bueno, yo tampoco te acuso, pero le hace una recomendación bien clara: vete y no peques más. Él es el mismo, dispuesto a levantar al hombre de su error, a fortalecer al hombre que esté dispuesto a vivir de acuerdo a sus principios, a su palabra. Él es el mismo. Ahora, tenemos que entender que hay cosas que no son iguales. No nos vamos a confundir, porque este texto no está incluyendo que la Biblia nos esté diciendo que Él sigue viviendo en carne, que tiene las mismas limitaciones que le vemos en los evangelios. Uno es el Cristo de los evangelios, otro es el Cristo histórico, otro es el Cristo religioso. Son diferentes Cristos los que te presentan a ti y los que nos pueden presentar. Pero hay que entender, Él no es el mismo que caminó por Galilea. Ya no tiene esa limitación. No. Él tampoco está allá, en esa región. Porque es que, escuche esto, el problema del ser humano es que es dado a costumbres. Y en esa costumbre y en esa religiosidad que al hombre le atrae tanto, podríamos empezar a hacer lo que hacen muchos religiosos, que gastan grandes sumas de dinero para estar allá donde el Señor Jesucristo estaba.
pero no está. Por favor, póngame atención, no se vaya a confundir. Resulta que la gente no reconoce dónde está el Señor Jesús y hacen viajes para decir: yo sentí la presencia del Señor, yo sentí la unción, yo pude sentir ahí donde la historia dice que estuvo el Señor Jesús. Ahí yo pude sentir la presencia de Dios. Me acerqué al muro de los lamentos y yo sentí. Allá ya no está el Señor Jesús. Yo digo, ¿cómo es que lo sienten allá en ese lugar, pero no lo sienten todos los días aquí, que es donde vive el Señor Jesús? ¿Se están dando cuenta? Entonces el ser humano es dado a seguir como un prototipo de cosas. Y si la gente dice, los religiosos, porque esos son los religiosos, vamos allá a ese lugar porque allá está la presencia. No, ya Él no está allá. Él ya no está allá. Por eso se lo dijo a una mujer. Por eso se lo dijo a una mujer en un pozo. Le dijo: mire, llegará el día en que ni en esta ciudad ni en Jerusalén se adorará al Padre. Porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Personas que sepan que Él está aquí dentro y lo podamos adorar en espíritu y en verdad. Usted y yo podamos adorar la presencia de Dios aquí, respetándolo, viviendo en santidad, en obediencia. Qué diferencia tan pequeña, ¿no? La gente yéndolo a buscar donde no está. Otros lo buscan en la cruz, Él no se quedó en la cruz. Otros rememoran la presencia del Señor allá en la cruz y tienen una cruz. Él no se quedó en la cruz, Él se bajó en la cruz hace 2000 años. ¿Quién entiende eso? Entonces, usted tiene que saber de qué se trata. No está hablando de que Jesucristo se quedó allá, en Jerusalén, en Samaria, en Galilea, no. Ni que está en una cruz, no, allá no está. No. Tenemos que reconocer que somos templo del Señor, templo de Dios, templo del Espíritu Santo, templo de Jesucristo, templo del Padre Celestial. El Señor Jesús dijo que si nosotros obedecemos su palabra, vendrá el Señor Jesús con nuestro Padre Celestial y hará morada con nosotros, aquí en el corazón, ¿sí o no? Entonces piense, ¿qué hace un cristiano buscando la presencia de Dios donde ya no está, pero ignorando la presencia de Dios donde sí está? Usted puede sentir al Señor en toda parte, está dentro de usted. No, si no le habían dado esa noticia, Jesucristo vive dentro de usted. Y ahí lo puede sentir y se puede quebrantar de amor por Él, disfrutando su hermosura. Ahí usted puede deleitarse en cualquier momento, porque usted es templo de Él, usted es morada de Él. Pero entonces, ¿en qué no cambia el Señor Jesús? Primero, en que el Señor Jesús es el que pelea las batallas del pueblo de Israel. Y más que del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. El Señor Jesús siempre ha peleado las batallas de su pueblo. El Señor Jesús siempre ha defendido al pueblo de Dios. El Señor Jesús, de una manera o de otra, siempre se ha enfrentado a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Está entendiendo eso? En la antigüedad lo hacía con espada, confundía a los enemigos de Israel y hacía que se mataran entre ellos. Venga, se lo demuestro. Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. El versículo número 6 nos dice algo bien importante. 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel. Diga mi papá. Otra vez. Así dice Jehová, Rey de Israel. Diga conmigo, mi papá. Eso. ¿Y su Redentor? ¿Quién es el Redentor? ¿Quién? Mi Padre estaba con su Hijo, mi Señor Jesucristo. ¿Y sabe cómo lo llama la Biblia en el Antiguo Testamento al Señor Jesús? Jehová de los ejércitos. El guerrero victorioso. El guerrero que nunca perdió una batalla, que jamás la perderá. Él, Jehová de los ejércitos, es el nombre de mi Señor Jesucristo allá afuera. Allá en el Antiguo Testamento, allá atrás, en el pasado.
Y Él fue el que peleó siempre las batallas del pueblo de Dios y el que las pelea ahora. Pero ¿sabe una cosa? La diferencia. Me gusta establecerle diferencias. En el otro tiempo, literalmente, Él mataba a los enemigos de Israel, los mataba físicamente, o a través de Israel, o los hacía que se atacaran los unos a los otros. Pero Él se dio cuenta de una cosa, y ahí está registrada en la Biblia, que por más que defendía a Israel, Israel seguía siendo presa del pecado. Había un enemigo a vencer, y no eran los amalecitas, no eran los filisteos, no. El enemigo más grande, no solamente de Israel, sino de la humanidad entera, ha sido el pecado siempre. Entonces Él se desvistió de sus ropas de guerrero. Póngale cuidado. Se desvistió de sus ropas de guerrero, tomó un cuerpo aquí en la tierra, dejó de vestirse como guerrero y ya no llegó a Jerusalén en plan de batalla. Él hubiera llegado a Jerusalén en plan de batalla. Él llega en un caballo bien grande, con una armadura, con una espada desenvainada, y hubiera puesto a correr a todos los enemigos de Israel. Pero mire cómo llegó Él. Él llegó un primer día de la semana sentado en un pollino de asna, una cría de asna, no un animal de guerra, no un animal para la batalla, no, un animal de carga, inofensivo. Y no vino sentado como en plan de guerra, no, vino sentado como en plan de paz. Vino sentado de lado como quien viene en plan de paz, en son de paz. Y entregó su vida porque era la única manera de vencer al enemigo tuyo y mío, a Satanás, que vino por el pecado que Él trajo a la vida del ser humano. Entonces siempre el Señor Jesucristo, no importando cómo tiene que pelear las guerras, las batallas del pueblo de Dios, siempre el Señor Jesús ha sido el que pelea nuestras batallas. Y una gran noticia, siempre ha vencido. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Jehová de los ejércitos. Nunca se le olvide. Él siempre ha peleado nuestras batallas y Él es el mismo. Ahora, ¿en qué sigue siendo el mismo el Señor Jesucristo? Ayer, hoy y para siempre. En su amor. En su amor. Él caminó por esas tierras. Oiga, no caminó, no nació en Roma, el epicentro de la política en ese tiempo. No. Se fue por allá a un villorio chiquitico. Una de las avanzadas de Roma, donde tenían a los menos importantes. Allá nació, allá creció, allá desarrolló su ministerio. Se distinguió como persona, escúcheme, como persona se distinguió como la persona bondadosa, como la persona misericordiosa, que se dejaba acercar los niños, cosa que los rabinos no hacían, que se sentaba con prostitutas y ladrones, cosas que los rabinos no hacían, que podía escuchar el pecado de las personas y los perdonaba, que sanaba a los enfermos, que libertaba a los endemoniados, sin esperar nada. En eso es igual, no ha cambiado. Por eso yo le aseguro, hermano, que si al Señor le diera por venir aquí a la tierra de nuevo, usted no lo encontraría en una iglesia cristiana. No se vaya a confundir. Escuche bien, si el Señor Jesucristo viniera a la tierra, usted lo encontraría por allá por los lados de la galería, cargando a un niño, sanando a un enfermo, libertando a un endemoniado. Porque Él es el Cristo de todos. Él es el Jesús de todos, no de una religión. Así que no entraría a una congregación porque entonces ya esa congregación diría que son los únicos salvos, que son exclusivos de Dios, los niños mimados de... No.
Entonces por eso él nunca se metería a ninguna congregación. No porque no sea necesario congregarnos a aprender de su palabra, no por eso, sí es necesario congregarnos, pero él siempre ha tenido claro algo y espera que usted y yo lo tengamos claro. El Señor Jesús no le pertenece a ninguna religión. El Señor Jesús fue ofrecido por el Padre para el mundo entero, para el perdón de los pecados de todos nosotros. En eso no cambia el Señor, amén. En eso no cambia. Él está esperando que todos por su propia, escuche esto que es muy importante, no obligue a nadie, hermano, por favor. No obligue a su marido a que venga a la iglesia, no obligue a su mujer a que venga a la iglesia. No pierda tiempo. Allá afuera, el Señor le va a regalar una experiencia a ese hombre, a esa mujer. ¿A dónde? A veces uno piensa que es en la iglesia que se van a convertir. ¿Sabe de qué estoy convencido? Que uno viene aquí porque ya el Señor allá afuera lo agarró, lo tocó, lo transformó. ¿Sí o no? Entonces no presione a nadie, no obligue a nadie, tranquilo. Un día el Señor Jesús visitará esa esposa, visitará ese esposo, visitará esos hijos allá donde Él esté, en cualquier lugar donde se encuentre, y le regalará una experiencia inolvidable y eterna. Él es el Cristo de la gloria. Dele la gloria al Señor. En eso Él es el mismo. Él es el mismo. Hasta que llegue el día en que viene otra vez con armadura de peleonero, que eso va a ser en la segunda venida, cuando venga en un caballo blanco, con una túnica teñida de sangre y con una inscripción en la túnica a la altura del muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día vuelve otra vez con la espada de su boca, otra vez como guerrero, a destruir a los que no se convirtieron, a los que no recibieron su palabra. Mientras tanto, Él está salvando. Mientras tanto, Él está perdonando. Mientras tanto, Él está justificando con su sangre, que es poderosa. Amén. Él es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. De nuevo, Hebreos capítulo 13. Y leemos el versículo siguiente. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La palabra viandas no solamente significa comida, sí, entre otras cosas significa comida, porque las doctrinas de error de ese tiempo y de este incluyen la prohibición de comidas o la inclusión de ciertas comidas para ser más santos. Exclusión o inclusión para ser más santos. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es: no se deje llevar de doctrinas diversas y extrañas. No, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. A ver, ¿cuáles son las bases de la gracia? Porque yo se lo he venido diciendo y se lo quiero repetir. La iglesia tiene una mezcla muy fea. La gran mayoría de la iglesia cristiana en la tierra, sobre todo en Latinoamérica, tiene una mezcla muy fea entre la gracia y la ley. Todavía para el total de la iglesia no le es claro lo que es verdaderamente la gracia. ¿Qué es la gracia? Nosotros podemos resumir en muy pocos puntos lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la fe en Jesucristo el Señor. ¿Sí ve que es tan sencillo? Eso es la gracia. Y por la fe en Jesucristo el Señor, Dios nos da la salvación. ¿Sí ve que es sencilla? No te costó nada. Mire, déjeme decirle esto, a muchos cristianos les es difícil entender esto de esta manera, porque se acostumbraron a tener que dar algo. Por eso no es extraño si usted se encuentra cristianos diciendo aquí pagando el precio, y se refieren a la pobreza, a la enfermedad, a una lucha familiar, que
De más que no tendrá nada que ver con que sea cristiano, sino con su mala conducta después de ser cristiano o antes de ser cristiano. Pero la gente dice o piensa que tiene que pagar algo a Dios, y no es así. Jesucristo se te apareció en el camino, bienaventurado eres. Si tú y yo empezamos a caminar de acuerdo a esa nueva naturaleza que Dios nos dio, esa naturaleza de justicia y santidad que proviene de la verdad de Dios, no necesitas nada más. Vas a caminar en obediencia a la palabra, vas a caminar en santidad, y gratuitamente el Señor te entrega unos derechos, te entrega un reino, el reino de los cielos. Y la gente empieza a pensar que tiene que hacer algo más. La gente empieza a pensar que no. La gracia es eso. Jesucristo le plació salvarte. Jesucristo se te atravesó en el camino. Naciste de nuevo. Por la fe ahora tienes la capacidad para obedecer sus mandamientos. No somos salvos por obedientes, no nos hacemos salvos al obedecer, no. Obedecemos porque somos salvos, porque recibimos una naturaleza que nos capacita para obedecer. ¿Está entendiendo eso? Y la gracia es sencillamente que yo creo en el Señor Jesucristo, y por la fe en Jesucristo, entonces viene todo lo demás, por la fe en Jesucristo. Escúcheme, no hay nada que ponerle encima, no hay nada que complementarle, que ese es el problema de las doctrinas extrañas y diversas. Y habla de la comida porque es una de los argumentos que mucha gente pone. Usted se ha dado cuenta que hay una doctrina que dice, varias doctrinas, que dicen que usted, para poder ser salvo, no puede comer cierta clase de alimentos. ¿Se ha dado cuenta? Claro. Esas son doctrinas extrañas y diversas, que te dicen que no puedes comer marrano, cerdo, cochino. No puedes comer esa carne ni la puedes probar porque el solo olor te condena. Y ese es como el rey de una cantidad de animales que te prohíben para poder ser salvo, porque no basta con creer en Jesucristo, sino que es necesario dejar de comer ciertas cosas. Hablando de comida. ¿Y sabe qué dice Primera carta a los Corintios, capítulo 8? Primera carta a los Corintios, capítulo 8. El versículo número 8. Hablando de comida. 8:8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, que usted coma cierta comida no lo hace más acepto delante del Señor. Pero mire esto, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Hermano, si esto lo entendieran aquellos que se dicen mejores que usted y que yo, por el hecho de que no comen ciertos alimentos, si esto lo leyeran y lo entendieran, se apartarían de las doctrinas extrañas y diversas que están diciendo que ellos son mejores que usted y que yo, porque no comen cerdo, no comen cierta clase de alimentos, cuando mire lo que dice la Biblia. Parece que no leyeran toda la palabra. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. No. Y una de las cosas más difíciles para el cristiano es poder entrar en esa gracia. Es Cristo y ya. Si Cristo me manda a hacer algo, yo lo hago porque es por Cristo que estoy aquí. Fue Cristo el que dio su vida por mí, fue Cristo el que derramó su sangre por mí. Si Cristo me manda a hacer algo, yo lo hago. Pero no voy a rebuscar cosas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. No voy a desenterrar cosas que el Señor Jesucristo enterró en la cruz para ponérmela encima y decir, que es que si no hago esto, entonces no soy salvo. Que es que si no hago esto, entonces no soy acepto delante del Señor. No es así. No es así, hermano. Yo he visto a muchos cristianos con temor de comer. Dice que cristianos que no han entendido la gracia y con miedo de comer, es que le sirvieron cerdo y ahora están sudando, hermano. Una vez yo no sabía que el hermanito estaba contaminado con esa doctrina extraña y nos fuimos porque nos invitaron a comer.
un hermano nos invitó a comer. Cuando yo lo veo al pie mío, él miraba ese plato y me preguntó, ¿eso es cerdo? Y le dije, ah, sí, sí, es cerdo, en salsa, delicioso. Y él empezó a sudar más que testigo falso. Empezó a sudar ahí y se limpiaba y miraba y me miraba y es que tengo que salir. Yo no sabía que él tenía esa contaminación. Y se fue y no comió. Y después fue que me di cuenta que el hermanito estaba con esa contaminación, con esa doctrina extraña. Hermano, si la Biblia dice que todo lo que fue determinado por Dios como alimento es bueno y nada es de desecharse. ¿Ah? No, yo creo que se lo demuestro por la palabra más bien. Primera carta a Timoteo, capítulo número 4. Para que se dé cuenta que nos debemos afianzar en la gracia, no en doctrinas extrañas y diversas. Primera carta a Timoteo, capítulo número 4, versículo desde el 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, estamos en los postreros tiempos, ¿sí o no? Algunos apostatarán. La palabra apostatar significa desviarse de la fe, significa divorciarse de una creencia. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Lo que sigue, lo que usted puede identificar, identifíquelo como espíritus engañadores que produjeron en los hombres doctrinas de demonios. Escuche eso. Versículo siguiente. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Conoce alguna doctrina que le prohíba a sus ministros casarse? Vino un espíritu engañador hace muchos siglos y la convirtió en una doctrina de demonios. Y la Biblia es clara, hermanos, eso ya estaba escrito cuando se estableció el celibato. Y nos ayuda a identificar lo que son doctrinas extrañas y diversas. Dice, prohibirán casarse. Y otra cosa, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Usted ha conocido la verdad? Entonces tiene que saber que esa doctrina de que usted no puede comer de aquí, de allá, de por acá, que porque entonces no es salvo, esa es una doctrina de demonios. La trajo un espíritu engañador a la mente de ellos la aceptaron. ¿Que usted deba de tomar una dieta sana? Sí, claro, pero que diga que porque come esto o come aquello es más santo el uno que el otro, no, señor, no, eso ni siquiera lo tome en cuenta, no. Ahora, estamos hablando del alimento, no estamos hablando de la sangre. La sangre nunca ha sido tipificado como alimento para nadie, no. La sangre está prohibida en el Nuevo Testamento. Que usted mezcle sangre, que haga alimentos con sangre, está prohibido. Pero todo lo que es alimento, todo lo que tiene que ver con alimento, esas personas que dicen que son vegetarianos, que porque yo no sé cuál es el cuento y que porque en Génesis, sí, hermano, sí, cuando el hombre no necesitaba recuperar proteína, fuerzas, porque era eterno, no necesitaba, Dios lo mandó a comer por gusto, a comer legumbres, a comer plantas, frutos, por gusto, porque no tenía que reponer fuerzas. Pero cuando ya el hombre pecó y llamó a Noé, allá en el capítulo 9, le dice, todo lo que se mueve y vive será para vuestro mantenimiento, solo que no se coma la carne con su sangre. Entonces, todo lo que Dios creó, ¿qué? A ver, otra vez el 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amén. Sí, hermano. Ahora,
Otras doctrinas extrañas y diversas dicen que es Cristo y el día sábado. Que el que cree en Cristo y no guarda el sábado, entonces, oiga, sí que he conocido cristianos enredados con eso. Que no, que fue la Iglesia Católica la que determinó el día de adoración como domingo y no sábado, que lo cambiaron. Hermano, entienda la Biblia, el Señor Jesucristo, ya lo hemos estudiado aquí, si quiere pide el estudio allá. El Señor Jesús dice que no hay día ni de descanso, ni de reposo, ni de adoración. No existe un día literal. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a esa mujer que se encontró allá junto a ese pozo? Le dijo, llegará el día en que no se adorará ni aquí, ni en Jerusalén, ni en ninguna parte. Llegará el día en que habrán adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. Que ya no es en un lugar, que ya no es un día. Hay muchos buenos cristianos engañados con el tal día de adoración. No existe el día de adoración, existe el cristiano adorador, eso sí existe. Y muchos cristianos diciendo que no, que el domingo no, que porque eso lo puso la Iglesia Católica. No, hermano, nosotros no creemos que el domingo sea un día de adoración. Nosotros creemos que Jesucristo es digno de adoración y lo adoramos todos los días. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque sencillamente las leyes del gobierno establecieron que el domingo vamos a descansar. Y si hay que trabajarlo no es pecado. Y si nos podemos congregar, qué bendición, lo hacemos. Pero no estamos creyendo que fue que el sábado se cambió por el domingo. No, usted no crea eso. Eso es mentira. Mire, Gálatas capítulo número 4. Gálatas, el capítulo número 4, el versículo 8 al 11. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo está diciendo, oiga, qué absurdo que usted, habiendo conocido la gracia, se quiera volver a enredar y a atar con lo que el Señor Jesucristo lo hizo libre. ¿Qué tal? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. No se deje enredar por doctrinas extrañas y diversas. Hermano, hay personas que dicen que la unción la trae el sonar un cuerno. En un culto cristiano, el sonar un cuerno. O que el ministro se ponga una gorrita al estilo judío, israelí. La kipá. No, hermano, no. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo y ya. Y la fe en el Señor Jesús y la obediencia a los mandamientos de Cristo. Eso es. No es más. Entonces, otra vez allí en Hebreos capítulo número 13. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿En qué le beneficia a alguien guardar el día sábado si no es capaz de guardarlo tal como se manda? No aprovecha para nada. Por el contrario, se le suma una acusación más, un sentimiento de culpa más, porque todos ellos tienen testimonio de parte del Señor que no son capaces de guardar el día sábado, ni ningún otro día. Sigamos. 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. A ver, el tabernáculo es un altar literal, un altar físico, el tabernáculo. Pero el altar suyo y mío no está aquí en la tierra. El altar no es esto. En otro tiempo, a ver, entiéndame por favor, en otro tiempo se le llamaba al lugar donde nos reuníamos nosotros,
A este auditorio se le llamaba iglesia. Vamos a ir a la iglesia, pero eso vino por tradición religiosa. Por tradición católica nosotros llamábamos a este local iglesia. No, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Este es un auditorio que se convierte en un santuario cuando la iglesia se reúne allí. Y es digno de honor el lugar donde se invoca el nombre del Señor Jesús, donde se adora su nombre, donde se exalta su nombre. Es digno de respeto, de honra. ¿Estamos? Y todo merece ese respeto. Pero cuando el ministro decía, pase aquí al altar, y le daba una connotación especial a la tarima, estaba yendo al Antiguo Testamento, se estaba devolviendo al Antiguo Testamento, porque el altar ya no es este. No hay un altar físico, porque si tuviéramos un altar físico, estaríamos como en la ley. El altar suyo y mío está aquí dentro. Es un altar celestial. Es aquí donde deberíamos respetar al Señor. Escuche, es aquí dentro donde deberíamos respetar al Señor, donde deberíamos llevar una vida santa para la gloria de su nombre. Y el engaño de muchos cristianos es que por ahí en su casa hacen cantidad de porquerías. Sí, eso no le importa. Y llegan a la iglesia y ahí sí se portan juiciositos, ahí sí son santos. Todavía con el enredo aquí en la cabeza de que es que Dios está aquí y que allá en la casa con ellos no está. No es verdad, no es cierto, no es cierto. El altar y la presencia de Dios andan con usted. Entonces lo que yo no hago aquí, lo que yo no me paro al frente a hacer aquí, yo no lo voy a hacer ni en la soledad de mi cuarto ni en ninguna otra parte. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces esas personas que todavía tienen un altar físico, estoy hablando de los religiosos católicos, ellos no tienen derecho a participar del altar que nosotros tenemos. Mire, no me gusta la discriminación, pero me gusta la verdad de la palabra y me gusta dejarle clara a usted la verdad de la palabra. Esos cristianos que le llaman hermanos a los religiosos, que tienen un altar a María, que no tienen el mismo Dios de nosotros, ellos están equivocados, porque el religioso no tiene derecho a participar del altar que usted y yo participamos. El altar está aquí, nacimos de nuevo y ahora somos templo del Espíritu Santo, cosa que ellos no pueden hacer. ¿Está entendiendo ese versículo o no? No tienen derecho, porque ellos tienen un altar físico con una o dos vírgenes, con uno o dos santos, flores, veladoras, velas. Ellos no tienen derecho a participar de ese altar que somos usted y yo. Dice, tenemos un altar aquí, con Dios mismo en él, ¿sí o no? Del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los que sirven a un altar físico no tienen derecho. No. Siga leyendo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, y tengo que leer varios versículos de aquí en adelante para que entendamos lo que sigue. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Otra vez, por favor, léalo despacio. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, esos cuerpos son quemados fuera del campamento. Quiero decirle algo, y eso está en Levítico 16:27. Se manda que en la diversidad de sacrificios que se hacen, en la diversidad de sacrificios que se hacen de los animalitos, que el sacrificio por el pecado no se queme sobre el altar, no se queme allí mismo dentro del templo, dentro del tabernáculo, no. Se degüella el animalito y la sangre es untada en el altar, es derramada dentro del altar del tabernáculo, pero el animal, el sacrificio tiene que ser sacado de allí después de derramada su sangre y tiene que ser quemada fuera del tabernáculo, fuera del campamento, fuera de la ciudad, porque es por el pecado, porque se está ofreciendo un sacrificio por el pecado. Eso lo dice el Antiguo Testamento en Levítico. Dice, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Él, como era un sacrificio por el pecado tuyo y mío, dije tuyo y mío, de toda la humanidad, entonces padeció allá afuera. Su sangre fue presentada en el altar de Dios, pero Él padeció fuera de la ciudad, fuera del templo, allá. ¿Y sabe qué significa congregación, campamento? ¿Sabe qué significa también? Es un significado, significa sistema religioso. Entonces lea el próximo versículo. Salgamos pues a Él fuera del campamento. Póngale cuidado. Salgamos pues a Él, encontrémonos con Él fuera del sistema religioso de las iglesias. Quiero repetirle algo. Hay un tropiezo muy grande entre el cristiano y Cristo, y son los ritos, las cosas que la gente se inventó y que nosotros aprendimos a hacer y que practicamos como cosa muy importante. Son los ritos. Y el Señor está diciendo, mire, para que usted se encuentre con Cristo, tiene que salir fuera del sistema religioso. Salga fuera del sistema religioso. Hay gente que por cosas que hace se sienten más santos que otros. Cuando el cristiano aprende lo que es la gracia, ese cristiano ayuna. Y ayuna para entregar su vida entera, para poner su cuerpo, su mente, su alma en las manos del Señor, para que el Señor la cambie. Cuando el cristiano entiende, sabe quién es, tiene identidad, él ora porque necesita hablar con su papá, necesita entregarle lo que hay en su vida, pero que él, el Padre le entregue a él de esa santidad. El religioso ayuna para decirle al hermanito, ¿y usted cuánto hace que no se hace un ayuno de 3 días seguidos? Hermano, mosquese a ver. Y entonces le pregunta a otro, hermano, ¿y usted si ora siquiera 1 hora en la mañana, 1 hora a mediodía y 1 hora en la noche? Porque si no, hermano, anda fly. Sí, hermano. Y entonces ellos, pues yo conocí esa clase de religión así, yo lo conocí. Y querían conocer a Cristo y querían hablar de Cristo dentro de un sistema religioso, que significa campamento. Y entonces unos eran más que otros por lo que hacían, Y alguien venía contando, hermano, vengo ungido hasta los huesos. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, hermano, vengo ungido hasta los huesos. El Señor me guió y me compré, hermano, 1 litro de aceite y anoche me ungí todo. Uy, estoy súper ungido, hermano. Eso es cierto, hermano. Usted se ríe porque usted no conoció a esas personas así. Mire, hermano, el cristianismo se ha movido tanto en la religión, tanto en los parámetros de los ritos, de los rituales de la religión, hermano, que por allá en el Valle del Cauca había un pastor que estaba acumulando canecas de aceite de oliva porque iba a ungir el lago Calima, que porque ahí habían demonios, que los hay. Y hay gente, hermano, que contrata helicópteros, dice para ungir la ciudad. ¿En qué cambia eso? El pecado de la humanidad, ¿en qué? No es el aceite, es Jesucristo, la presencia del Señor, la que cambia una persona, hermano. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Entonces, observe algo. La religión no cambia a nadie. Yo conozco gente viviendo literalmente dentro de las iglesias, trabajando dentro de las iglesias, pecando, haciendo lo malo. Porque no tienen a Cristo, tienen una religión. Y la Biblia nos está diciendo, así como Cristo salió de la ciudad y ofreció su sangre por ti, por tus pecados, encontrémonos con Él allá afuera, fuera del sistema religioso, fuera del sistema de los ritos, allí donde usted y Cristo se encuentren con sinceridad, sin aparentar nada, sin ocultar nada, sino verdaderamente tal como es usted y como soy yo en su presencia. Salgamos del sistema religioso, salgamos y encontrémonos con Él para vivir una vida realmente santa, para vivir una vida realmente genuina, una vida limpia que le agrade al Señor, a su nombre. Y entonces, ¿qué dice? Póngale cuidado.
Dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Cómo así su vituperio? Mire, hermano, esta es la situación. Yo me he dado cuenta que en lugares como estos, y en otros lugares también, en lugares como esta ciudad, los jóvenes no son genuinos. Óigame, muy pocos jóvenes son verdaderamente sinceros. ¿Sabe por qué? Porque cuando un joven es genuino, un verdadero hijo de Dios, tiene que aguantar que los cristianos corruptos, que los cristianos pecadores, infiltrados en las iglesias, entonces lo avergüencen, entonces lo vituperen, entonces les digan cosas feas. Y la Biblia a todos nos está animando y nos está diciendo, oiga, lleve el vituperio del Señor, pero sea genuino. No importa lo que le digan, no importa que lo señalen, este tonto, este bobo, este tonto. Yo he hablado con varios jóvenes de esta y de otras congregaciones y me dicen, pastor, es tan difícil ser santo, porque alrededor los jóvenes tienen una forma de vida que están dentro de la iglesia, pero están pecando. Llevan un estilo de vida vergonzoso. Y se paran allá en la alabanza, se paran allá en los sugieres, se paran, pero son corrompidos, corruptos, pecaminosos. Y cuando uno dice, no, yo no voy por allá, no, yo no veo esa clase de televisión, no, a mí no me gustan esas reuniones que ustedes hacen, tonto, bobo, estúpido. Entonces uno no sabe qué hacer porque se siente solo. No importa, hermano, no importa. No importa, joven o adulto, jovencita o adulta, no importa. Viva la vida que el Señor quiere que usted viva. No importa lo que le digan a su alrededor. Tonto, religioso, eso, que tómese un traguito, tranquilo, venga. Tengamos una relación sexual así de amistad, así, sin ningún compromiso, por disfrutar. Sin vergüenza. No importa lo que digan de ti, vive la vida que Cristo ganó para ti. Una vida santa en obediencia a su palabra. Una vida, hermano, que no importa si los otros te vienen a vituperar, disfrútelo. Cuando alguien, porque usted se mantiene como hijo, como hija de Dios, venga a querer insultarlo, venga a querer ofenderlo, disfrútelo. No importa, dígame lo que quiera. Nos vemos después. Porque es así, hermano. Un día va a llegar la hora de la verdad y los que quisieron vivir en esta tierra burlándose del Señor van a tener su recompensa, al igual que los que determinaron vivir de acuerdo a la palabra del Señor también. Unos buena recompensa, otros muy mala. Entonces dice, salgamos pues a él fuera del sistema religioso, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esta no es su nación, ¿o sí? Esta no es su nación, ¿o sí? Esta es su ciudadanía acá, en la tierra. Mire, qué bueno que nosotros analicemos esto. Hay cristianos aferrados, hermano, a la tierra y a las cosas que Dios le ha permitido disfrutar. Hay cristianos aferrados y ellos no quieren saber nada de que Cristo venga, no, o que se van a morir, no. Y perdieron, escuche, perdieron el sentido de su nacionalidad, perdieron el sentido de hijos. Ya ellos quieren es quedarse aquí en la tierra para disfrutar y disfrutar, no importando si están desagradando a Dios o no, no importando. Y mire lo que dice la Biblia. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la que nos espera, que es en un tiempo el reino de los cielos y luego una nueva tierra, una tierra donde usted y yo, en un cuerpo glorificado, vamos a ayudar al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén a eso? No nos aferremos aquí, hermano, no nos amañemos aquí, estemos siempre dispuestos a que el Señor nos recoja en el arrebatamiento o como Él quiera, pero no nos aferremos, hermano, a una nacionalidad que no es mía, no es tuya. Somos
somos ciudadanos del reino de los cielos. Ese es el reino que recibimos gratuitamente, ¿sí o no? Con todos sus derechos, ciudadanos del reino de los cielos. Eso somos, usted y yo. Ahora sigue diciendo, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí quiero decirle algo, hay cuatro clases de sacrificios que usted y yo podríamos ofrecer. Hay 4 clases de sacrificios que el cristiano, sin salirse de la gracia, podríamos ofrecer al Señor. Y se los quiero decir rápidamente. El primero, el sacrificio de mí mismo. Romanos capítulo número 12. El sacrificio de mí mismo. Romanos 12:1. Léalo conmigo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche esto tan importante, hermano. Hablando de la religiosidad, es que todo el libro se conecta. Hablando de la religiosidad, Romanos está diciendo, mire, ¿usted quiere ofrecerle al Señor un culto que a Él le agrade? Yo le voy a decir cómo, dice Pablo. Ofrézcase usted mismo, su cuerpo de carne, ofrézcaselo al Señor como un sacrificio que usted es consciente de que se lo entregó a Él. Sacrificio vivo. Ya no me pertenezco, soy sacrificio para Dios. Y voy a mantener este cuerpo santo, agradable a Dios, que ese sí es el culto racional, ese sí es el culto que a Dios le agrada. Pero no, hermano, lo que hacen muchos cristianos, no sé en qué lugar, por allá en otro lugar, que muchos cristianos, hermano, creen que hacen algo bonito, yendo a la congregación, participando de un culto, aleluya, en la oración, Padre, ahora, en la alabanza, y en la palabra, amén, aleluya, gloria a Dios, y salen, uy, qué culto, y salen satisfechos y justificados, qué culto, no, qué bendición, y se van justificados, pero ¿sabe qué? Con su cuerpo pecando, con su cuerpo sirviendo a la fornicación, a la inmoralidad sexual, con su cuerpo desobedeciendo a Dios, con su cuerpo haciendo lo malo. El Señor dice, no, hay un sacrificio que usted debería estar ofreciendo, y es el sacrificio de su cuerpo en santidad y agradable al Señor. Eso sí es un culto que a Dios le agrade, léalo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso sí es un verdadero culto. Mantenernos en santidad, mantener ese cuerpo libre del pecado, y no en el engaño, hermano, de aquellos cristianos que creen que pueden dividir su vida en allá afuera y acá adentro. Allá afuera cualquier vida viven, en porquería, en pecado, en fornicación. Y dentro, ay no, tan santicos, se ven tan lindos ellos. No se engañen. Sin ese sacrificio, Dios no va a estar agradado. Primer sacrificio. Segundo sacrificio que podemos ofrecer. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8. Segunda, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Y ese es el sacrificio de mis bienes. Sacrificio de mis bienes. 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entiéndalo, por favor. Bien pobres, pero con unas ganas de ayudar. Dice el 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos
el privilegio de participar en este servicio para los santos. Déjenos dar. Por favor, no, hermano, ustedes están pobres, es mejor que no gasten. No, por favor, no nos quite ese privilegio. Eso se llama sacrificio de mis bienes, que aún no teniendo lo poco que tenga, estoy dispuesto a darlo. Dice el 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron. Ese es el sacrificio. Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ese es el segundo sacrificio de mis bienes. Tercer sacrificio, bueno, el de la alabanza, Hebreos, capítulo 13, versículo 15, ahí estamos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Qué significa el sacrificio de alabanza? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Póngale cuidado a lo que está diciendo el escritor. Usted y yo podemos ofrecer con nuestra boca un sacrificio que significa alabanzas a Dios cuando nosotros no usamos lenguaje pervertido, obsceno, lenguaje mentiroso, de doble sentido. Que hoy en día, hermano, en el libertinaje de la iglesia, he conocido cristianos que tienen un lenguaje tan horrible, hermano, tan feo, tan indigno de un hijo de Dios. Mienten, exageran, usan lenguaje, palabras obscenas, palabras grotescas. Y eso no da gloria a Dios. Y eso no hace que el que esté oyendo alabe al Señor. En cambio, cuando una persona, usted y yo, lo que decimos está alineado con la palabra, es verdad. Nuestro lenguaje es limpio, decente. Entonces, eso es una alabanza. Todo lo que usted y yo decimos es un sacrificio de alabanza que ofrecemos a Dios. ¿Quién lo está entendiendo? El buen lenguaje, las buenas palabras del cristiano son una alabanza continua que se ofrece como sacrificio a Dios. Cada palabra va a honrar al Señor y va a ser alabanza a mi Señor Jesucristo, porque Él nunca dijo una palabra obscena, Él nunca usó palabras vergonzosas, Él nunca ofendió a nadie. Él nunca, hermano, se salió del parámetro de lo que es ser un verdadero cristiano santo, agradable a Dios. ¿Quién lo entiende? Ese es el tercer sacrificio, me falta uno. Cuarto sacrificio, sacrificio de amor. Versículo 16, Hebreos 13. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Oiga, póngale cuidado. De hacer el bien y de ayudarnos mutuamente, nunca nos olvidemos. Porque aunque a usted le falte, aunque usted no tenga mucho, aunque a mí me falte, aunque yo no tenga mucho, el deseo de hacerle el bien siempre nos va a llevar a despojarnos aún de lo poco que tenemos. Y eso es un sacrificio agradable al Señor. Léalo y verá. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces le voy a poner un ejemplo. Usted llega ahora a su casa, ya tiene el almuerzo allí, y viene alguien, hermano, pidiéndole, diciéndole, mire, es que no he desayunado, ayer no comí, tengo un hambre. Usted, cuando por hacerle el bien a esa persona, ese se llama sacrificio de amor, porque el amor me lleva a desear y a hacerle el bien a los demás. Las dos cosas, ¿no? El deseo de verlo bien, el deseo de hacerle bien y la acción de hacerle el bien. Entonces usted dice, bueno, yo sí desayuné bien, yo siempre almuerzo, gracias a Dios. Este hombre, esta mujer no tiene. Y usted renuncia a almorzar para hacerle el bien a esa persona, usted está ayudando a los demás. Usted le está haciendo un bien a los demás. Aunque para usted ese cuerpito se retuerce y dice, ay, no, ¿cómo así? No, más tarde me hago algo más. Puede ser que ahora mismo, pero tenga.
Yo renuncio a lo que es mío, a lo que me pertenece, y podría sentarme a disfrutar, aún sabiendo que otro tiene hambre, yo lo podría hacer. Pero no lo hago. ¿Sabe por qué? Porque este es un sacrificio que agrada a Dios. Siendo cristianos, estando en la gracia, hay 4 clases de sacrificios que le agradan al Señor. Y ayudar a los demás y despojarnos aún de lo que tenemos por lo que otro le hace falta, eso le agrada al Señor. ¿Quién entiende eso? ¿Quién está dispuesto a ayudar a los demás aún haciendo cosas que de pronto no tiene mucho? Yo recuerdo que mi mamá tenía eso y ella conoció el Evangelio en sus últimos años. Pero entonces mi papá decía: vieja, que si tiene algo para darle a la mujer de la calle. Mi mamá iba y hablaba con ella y le sacaba una remesita, le sacaba una bolsita con cosas. Y podría ser que le diera toda la panela que había. Y nosotros éramos aguapaneleros, 11 hijos. Pero sí, otras familias han sido cafeteras, ¿no? En el Caldas, allá en el eje cafetero, hacen eso, holladas de café. No, en mi casa eran holladas de agua de panela, así grandote. Y cuando a los muchachos les daba sed, iban y sacaban y tomaban como agua corriente, así. Pero ella, si veía la necesidad de esa persona, le podía entregar toda la panela. Y mi papá le decía: ¿por qué no le dio la mitad? No, viejo, los muchachos no van a aguantar hambre si no toman aguapanela hoy. Mañana tendremos más panela. Y yo me acuerdo de eso. Despojarse para que otro tenga. De esos sacrificios que agrada a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos salvamos por obras. No, las buenas obras nos acompañan por ser salvos. Y eso es lo que deberíamos nosotros identificarnos con esto. Ahora me provoca hacerle el bien a los demás porque eso hace parte de mi nueva naturaleza, de la naturaleza salva. No la condenada, la naturaleza salva, hacerle el bien a los demás. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.